Listo. Buenas tardes, estimada comunidad docente, estudiantil y público en general. Para la Universidad de Costa Rica, la Facultad de Educación, el Instituto de Investigación en Educación, en el marco del ciclo de charlas La Educación del Futuro, nos enorgullece desde la virtualidad presentarles el conversatorio titulado Volver al Campus. La situación actual que enfrentamos levanta muchas interrogantes en todos los sectores. La educación no es la excepción. Al contrario, ha replanteado la manera en que se lleva a cabo y debemos preguntarnos cuáles son las implicaciones de estos cambios a largo plazo. Una de esas interrogantes se refiere a los espacios educativos. ¿Es el aula del futuro virtual? Cuando se reabran los centros educativos, ¿podrán seguir siendo los mismos? Esta actividad académica se enmarca dentro del quehacer del INIE, el cual busca generar espacios para la discusión, análisis y reflexión del entorno de la temática educativa. El expositor se describe como apasionado por la educación con el objetivo de diseñar los mejores proyectos educativos para las nuevas generaciones de estudiantes y profesores de todo el mundo. Su investigación hacia una nueva concepción espacial para la enseñanza y el aprendizaje del siglo XXI explora cómo evolucionan los espacios educativos en la actualidad. Esta investigación lo ha llevado a hablar en varias conferencias, como en el cuarto Congreso Internacional de Transdisciplinariedad, Complejidad y Ecoformación, celebrado en Costa Rica en febrero de 2010, y en el TEDx Pura Vida 2012 y en la edición 2019. Le doy una fraternal bienvenida y la palabra al expositor del día, el arquitecto Omar Quesada, líder de espacios educativos para Latinoamérica para Gensler. Bienvenido. Gracias. Gracias, Cristian. Bueno, un placer estar acá con ustedes y compartir un poco lo que es la experiencia que tenemos a nivel de firma en lo que es Gensler, a nivel de Latinoamérica y también un poquito lo que estamos haciendo a nivel mundial también. Eh, para hoy les he preparado a ustedes y pues a la audiencia una presentación que va desde lo que ha sido el pre-COVID a lo que hoy en día es lo que tanto se llama como la nueva normalidad. Así que vamos a explorar un poquito sobre los conceptos que queremos que se den o que ya estamos haciendo realidad en espacios educativos y cómo estos están comenzando a evolucionar a manera de la emergencia que estamos viviendo, que definitivamente nos está obligando a salir de nuestras zonas de confort y creo que está trayendo cosas así como cosas preocupantes, también cosas muy positivas a nivel espacial. Voy a entonces a proceder a compartir pantalla. Y Cristian, nada más me confirmas si ya pueden ver la pantalla. En este momento se está procesando. Listo ya. Muy bien, así que el nombre de la presentación de hoy le quise llamar Regreso al Campus. Y pues como les decía brevemente ahora, vamos a explorar todo lo que es lo que se estaba dando antes a nivel de nuevos conceptos de espacios de enseñanza-aprendizaje, así como todos estos nuevos conceptos, cómo se están acoplando hoy en día. Tal vez una reseña pequeña donde yo laboro, pues es una firma global, tenemos presencia en diferentes partes del mundo y en Latinoamérica tenemos, bueno, la firma tiene sus oficinas en Avenida Escazú, en pues Gensler, Costa Rica, estamos acá en el país desde aproximadamente más de 15 años y tenemos oficinas en México, Brasil y Colombia en lo que es la región latinoamericana. También tenemos en varios estados de Estados Unidos, en Europa, donde también tuve la oportunidad de trabajar en Gensler de Londres y donde tuve la oportunidad además de hacer espacios educativos por allá también. Y una experiencia interesante que me ha permitido también comparar las métricas de Europa, también de Estados Unidos, porque tenemos la posibilidad de trabajar con otras oficinas de ahí mismo y compararlo con todo lo que son los proyectos que estamos haciendo en Latinoamérica. Entonces, pues parte de las estrategias que les vengo a hablar ahorita es de lo que estamos haciendo en esas localidades o en esas locaciones y también cómo comienza a diferenciarse en los diferentes mercados. Dentro de la firma tenemos tres sectores.
que está dividido por áreas de práctica. Entonces, tenemos el sector de comunidad, que es precisamente al que pertenece el área de especialización de educación, que es lo que yo lidero para Gensler Latinoamérica, así como otros dos sectores grandes, aparte del de comunidad, que son los de espacios de trabajo, que tiene que ver con todo el diseño de espacios de oficina, así como estilos de vida, como es el diseño de hospitales, estadios, centros comerciales, etcétera. Así que pues yo estoy en el sector de comunidad al lado del área práctica de diseño de aviación, pues de diseño de aeropuertos, de ciudades, de infraestructuras críticas, como son los data centers, así como de salud y bienestar. Básicamente, a nivel de Gensler, nosotros tenemos esta área práctica, como les comento, de educación, donde día a día dedicamos mucho tiempo a lo que es la investigación de lo que está sucediendo hoy en día en los espacios educativos y establecemos diferentes estrategias para poder entender esto. A nivel personal, mi estrategia siempre ha sido, pues, que si voy a diseñar espacios educativos, definitivamente necesito estar dentro de los espacios educativos para entender ese cambio que se da año a año con las generaciones y cómo esas generaciones demandan cada vez de más cosas nuevas. Por eso es que soy profesor en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Arquitectura, la cual pues fui estudiante dentro del grado de licenciatura y pues me enorgullezco siempre de decir que salí de esta escuela. Para mí es súper interesante ver cómo, por ejemplo, los estudiantes cambian. Una experiencia muy, digo yo, graciosa para mí fue que, bueno, yo entré como docente hace 10 años cuando me gradué. Mi proyecto de graduación fue sobre espacios educativos y me dio la oportunidad de que gracias a eso comenzara a dar clases en la Universidad de Costa Rica. Y 3 años después de la hora de mis primeros 3 años en Gensler, Costa Rica, en paralelo, se me da la oportunidad de ir a hacer una maestría en Inglaterra, donde siempre había tenido ese sueño, y pues me quedé después laborando en Gensler de Londres. Cuando regreso acá, vuelvo a dar clases y me topo con un escenario muy distinto. Aquellos estudiantes a los que yo les daba clases y que yo tanto, pues me daba el honor de que ellos se sentían de una manera muy horizontal conmigo, pues esta vez ya no me veían de esa manera tan horizontal, puesto que ya venía un poco más viejo y con más canas. Así que para mí el fenómeno que se da en el momento que regreso en un lapso de 2013 a 2016, mediados del 2016, y ver que ya los estudiantes han cambiado y que ya no tienen esa misma manera de comunicación conmigo, me hace pensar y preocuparme aún más de la importancia que es ser docente y ojalá estar en la práctica también para entender lo que estoy diseñando con diferentes equipos. Dentro de la firma tenemos, como les comentaba antes, tenemos diferentes fondos que dedicamos a lo que es la investigación. Esto dentro de las diferentes áreas de investigación y áreas prácticas. En mi caso, lo que es la educación, venimos día a día generando nuevas iniciativas que exploran desde lo que es el futuro de las bibliotecas, así como es cómo pasar de las escuelas STEM al STEAM, etcétera, etcétera. Conceptos que tienen que ver claramente de cómo aspectos pedagógicos y pues temas realmente teóricos se traducen a nivel físico-espacial para lo que nosotros como arquitectos tenemos que diseñar. A esto le llamamos comprendiendo el aprendizaje del siglo XXI. Y es que para nosotros, cada vez que llega un proyecto de educación, hay diferentes maneras de abordarlo, pero lo más importante es entender lo que está pasando hoy en día con los estudiantes. Cuando uno lee diferentes tendencias de educación o diferentes pensamientos, teorías o incluso paradigmas, uno puede llegar a leer, por ejemplo, a un Howard Gardner que hable de las inteligencias múltiples o un paradigma de la complejidad aplicada a la educación, donde se ve cómo los procesos de educación son meramente o algunas veces incluso son muy recursivos y donde cada vez que pasan estos ciclos se retroalimentan. Así que para nosotros llegar a combinar diferentes teorías de pedagogía dentro de la comprensión de lo que tenemos que diseñar es muy importante. Estos 5 o 6 aspectos que les presento en esta imagen de acá son diferentes momentos que tenemos que lograr diseñar cuando hacemos espacios educativos, como son espacios o nodos de encuentro para transmitir, para la adquisición de información o de conocimiento, espacios colaborativos, el cual se le da muchísima importancia hoy en día, pero a veces se deja de lado incluso lo que son los espacios individuales, que es donde estoy enfocado en algo y donde muchas de las grandes ideas sucede cuando estamos con nosotros mismos, al igual que los espacios para poder experimentar, como estamos acostumbrados cuando estamos en la educación inicial,
pero que abruptamente se rompe cuando entramos a la educación primaria, lamentablemente, así como lo son los espacios para socializar, que en edificios como la Escuela de Arquitectura de la UCR son muy vastos y a veces los talleres de diseño se convierten no solo en espacios de diseño, sino de socialización. Pero es que para mí son tres aspectos los que tenemos que poner en juego y juxtaponer para poder diseñar espacios educativos. Estos tres aspectos o estos tres mundos son la pedagogía, la tecnología y el espacio. Y estos cuando se combinan tienen que generar un aprendizaje inmersivo para poder tener éxito con estudiantes y profesores para que lo habiten. Y hace un año me pidieron que diera una charla y realmente el público no era muy específico, era completamente variado. Así que uno de los retos que me dijeron fue explíquelo en términos no arquitectónicos. Entonces vamos a hablar no como arquitectos, sino ahora más de una manera más, tal vez no coloquial, pero sí de una manera más horizontal y apta para todas las disciplinas, más simple, donde yo quise explicar cuáles son los ingredientes como si estuviéramos en un show de cocina. A pesar de que esto no es una receta, quise verlo como ingredientes que tiene que tener uno como mínimo para tener un diseño de un espacio educativo exitoso. Son 5 los ingredientes que identifiqué, que he venido practicando en los últimos 10 años en los diferentes proyectos que les voy a mostrar, que hemos venido haciendo pre-era del COVID y después veremos qué más les voy a conversar. Pero bueno, estos ingredientes son el ingrediente sin frente, el ingrediente sin paredes, el ingrediente sin nombre, el ingrediente sin pasillos, pero también el ingrediente con rincones. Y vamos a verlos uno a uno. El ingrediente sin frente es cómo empezamos a diseñar espacios educativos que no tengan una pizarra o un solo frente. En el momento que hacemos un solo frente, comenzamos a privilegiar solo un sector o una zona que yo le llamo la zona caliente dentro del aula, que son las personas que están sentadas cerca de esa pizarra que genera un frente. Este frente ha hecho que se desarrollen las aulas de una manera unilateral, donde la fuente de información es el profesor y se generan las hileras automáticamente. Hoy en día, cuando vemos los diferentes modos de aprendizaje que les enseñé en la imagen anterior, comienza a transformarse y nos damos cuenta de que no basta con un frente, más bien el frente debería ser 360 y donde incluso la pizarra no debería ser solo la pared, la pizarra podría ser el piso, como vemos en esta imagen. Este proyecto precisamente es un makerspace o una especie de Fab Lab que diseñamos para un colegio donde tiene diferentes espacios o ambientes donde uno es para idear, el otro es para crear y el punto medio, que es esta imagen, es para testear. Aquí los estudiantes están testeando sus experimentos y se comienzan a generar experiencias de aprendizaje completamente lúdicas y donde todos están interactuando y poniendo atención en una fusión de tecnología con pedagogía y espacio. Este es uno de esos ambientes que tiene este proyecto que diseñamos en Los Ángeles, donde se ve el espacio precisamente para crear toda pared rayable, toda paredes, incluso hasta los escritorios son para rayar, cosa que ya comenzamos a ver poco a poco con las marcas de manufactura de muebles, por no mencionar una marca en específico, pero ya comienza a darse este cambio en espacios educativos. Sin paredes, ¿qué pasaría si comenzamos a tener espacios que ya no son aulas o no son en sí 4 paredes de un aula? ¿Qué pasa cuando el aula se abre hacia el pasillo? Si el pasillo se llama espacio informal, ¿qué pasa con el aula cuando se abre el pasillo? Pues nos damos cuenta que estamos en un fenómeno donde el aula y el pasillo son uno mismo, se pueden llegar a fusionar y la pregunta que habría acá hacer sería si es un espacio formal o informal. Pues parece que son ambos y donde incluso cuando no estemos utilizando las aulas en aquellos famosos recreos grandes cuando estábamos en el colegio y cerraban el aula con llave, pues prácticamente nos queda solo un pasillo que no tiene mayor función más que circular. Cuando generamos espacios sin paredes, podemos comenzar a integrar actividades de diferente manera de aprendizaje informal dentro de un aula que de repente pudo haber estado cerrada. Hay que recordar que el aprendizaje sucede incluso de manera más explosiva fuera de las aulas, así que muy importante destacar que los espacios informales, que se entiende como todo aquello que no son aulas o laboratorios o talleres de 4 paredes, son incluso tan importantes, o quien no quita que más importantes que los mismos espacios formales que son las aulas, por decir algo muy básico. Así que el aspecto de tener espacios sin paredes o paredes que sean flexibles es un aspecto muy importante.
el ingrediente sin nombre es que no le pongamos más etiquetas a los espacios que diseñamos. El momento que le ponemos una categorización, un espacio, comenzamos a rigidizarlo. Entonces, ¿qué tal si en vez de pensar que es un aula, pensamos que también sea un taller, pero que también tenga incluso posibilidades de transformación para un laboratorio? Hoy en día la arquitectura vive un mundo de muchos cambios donde los edificios más exitosos son los capaces de reposicionarse. Y cuando digo reposicionarse, hay un arquitecto que por ahí decía, Bernard Tschumi se llama, las iglesias de día se convierten en nightclubs de noche, por ejemplificar un poco un fenómeno que se viene dando en la arquitectura de cómo tenemos que diseñar incluso para actividades completamente contradictorias según la temporalidad del día. Así que el ingrediente sin nombre lo que busca es fusionar cómo no solo el pasillo se convierte en parte del aula, sino también cómo podemos diseñar que el aula se transforme en otros tipos de espacio. Este ejemplo que es en Boston, vemos cómo los espacios tienen incluso paredes estilo garaje. Cuando veíamos antes el ambiente sin paredes, se comienza a ayudar a que este otro ingrediente sin nombre se pueda dar. Y donde incluso las partes eléctricas comienzan a funcionar como cordones, como extensiones, que simplemente según la actividad estiramos el cable. Y como estos cables comienzan antes, se pudo haber visto como algo muy feo o muy industrial. Ahora más bien lo vemos como algo que podemos celebrar y comenzar a diseñar con esos aspectos para que se vuelvan un componente importante de la flexibilidad en los espacios educativos. Y bueno, los pasillos ya dejan de ser pasillos. Realmente la educación, como decía antes, ya tenemos que pensar que el aprendizaje sucede en cualquier momento y en cualquier lugar. Así que los pasillos tenemos que verlos de una manera en que ya no sean simplemente esos corredores sin fin que mucho emulan los corredores de las prisiones, que se utilizan más que todo para controlar que no salgan los prisioneros. Bueno, las escuelas, colegios, universidades han sido diseñados bajo el mismo esquema durante años tradicionales de lo que son el mismo diseño de las cárceles. Hoy en día comenzamos a ya diseñar de verdad para espacios de enseñanza-aprendizaje. Esta imagen donde vemos las paredes son pizarras y donde el mobiliario es reconfigurable y también es cómodo, es como estar en la sala de mi casa o en la sala de sus casas. Este es otro proyecto que es para la Universidad de Kansas, Kansas University, de la Escuela de Negocios, y vemos cómo los pasillos son espacios de aprendizaje, donde tenemos incluso espacios estilo de una oficina o espacios de reunión. Ya el pasillo desaparece, como pueden ver, y pasa a ser parte del fenómeno educativo. Así que incluso estos pasillos se pueden transformar en anfiteatros o incluso llevar las clases ahí mismo con el profesor, pues, ¿por qué no pensar que las clases se pueden llevar fuera de las aulas? Y bueno, con rincones, algo que a mí me gusta destacar muchísimo es la necesidad de contar con un balance, no solo diseñar espacios colaborativos, porque hoy en día se tiende muchísimo a nombrar este tema de que el nuevo concepto de espacios educativos consiste en simplemente pues generar espacios de colaboración y eso no es cierto. Tenemos que pensar que muchas veces necesitamos un momento para más bien desconectarnos de todo lo que está pasando alrededor nuestro y más con toda la tecnología que nos mete en cualquier cantidad de canales de información que nos permite desarrollar ciertas nuevas habilidades en las nuevas generaciones, pero definitivamente que no deja de ser importante tener espacios con rincones para encontrar también que según la persona pueda encontrar esa variación de espacios. Así que como vemos acá, esos espacios de transición pueden encontrarse con puntos de sorpresa que se puede encontrar una especie de aula, pero un aula para de repente no 30 personas, sino 5 personas. Una experiencia muy interesante que me pasó hace unos meses fue con una universidad en México que les estábamos diseñando un plan maestro y la mayoría de aulas eran para 30 personas. Cuando le hacemos el estudio de utilización, nos resulta que más bien lo que más estaban necesitando eran aulas de 5 personas, pero lo único que contaban era con espacios de 30, así que tienen aulas de 30 con solo 5 estudiantes, por lo cual se generan pues pocas eficiencias de optimización del espacio. Así que estos son los ingredientes que básicamente nos fijamos muchísimo en lo personal. Es algo que trato como diseñador, como arquitecto que soy, de implementarlo en cada uno de los espacios que diseño. Yo les quiero contar una historia hoy que es que ha sido de mi vida desde los últimos 10 años, cuando me gradué de la Universidad de Costa Rica y cuando entré a Gensler. Y yo le dije al que era el director de la oficina en ese momento, que ahora pues ocupa otro puesto importante, yo le decía, él se llama Samuel, yo le decía, Samuel, yo
mi sueño es diseñar espacios educativos y lo hice como tesis en la universidad, pero eso es lo que yo quiero hacer. Él desde ese momento pues me puso en contacto con personas que estaban diseñando espacios educativos, pero que no eran en Costa Rica, eran en Nueva York. Este proyecto KEEP es un proyecto muy especial para mí porque fue mi primer proyecto educativo en la firma que desarrollé en el 2011 en conjunto con un equipo de 11 personas aproximadamente, todos en la oficina de Nueva York. Yo era el único extranjero, era un carajillo, como decimos en Costa Rica, de pelo largo, eh, chancletudo, diría uno. Y pues nada, yo llegué y empecé a cumplir sueños muy importantes que me había puesto cuando era muy joven. Y para mí la Fundación KEEP, que para los que no la conocen, esta fundación lo que hace es construir escuelas en zonas de riesgo de diferentes partes de Estados Unidos. En este caso, en Bronx, se construye esta escuela que es de educación primaria y secundaria y donde hay diferentes aspectos que comenzaban a hacerme huella en lo que eran mis conceptos que ya venía trabajando. Uno de los que más me recuerdo es el cafetorium, cómo diseñar el gimnasio y la cafetería como uno mismo. Entonces, el espacio este que les menciono tenía la capacidad de transformarse en diferentes actividades como les mencionaba antes. Así que pues bueno, este fue mi primer proyecto y hoy en día continúo trabajando para esta fundación, pero en el estado de Texas, lo cual me siento muy orgulloso y muy feliz de seguir elaborando diseños para ellos. Esta fue mi segunda experiencia internacional, también con la oficina de Gensler de Nueva York, donde en este caso, esto es la Universidad de Columbia, el centro médico. Lo más importante, diría yo, de este proyecto es cómo el cliente, un cliente visionario como es la Universidad de Columbia, nos pone el reto a Gensler en conjunto con otra firma de arquitectura que se llama DSR. Lo hicimos en conjunto, puesto que Gensler también tiene esa modalidad. Este, nos puso la tarea de diseñar un campus dentro del mismo edificio. Nos dijo, nosotros como Columbia, a pesar de que ustedes están en una locación que está completamente desarrollada, tienen el problema que tienen que darnos un campus. Esta universidad necesita un campus, a pesar de que no haya espacio más de desarrollo. Así que el concepto de este proyecto es el campus en vertical. A pesar de tener un programa tan complejo como laboratorios de anatomía, que recuerdo siempre una experiencia muy, muy importante que tuve con este edificio para luego un edificio que me tocó comenzar a programar en Costa Rica para ULACIT, que ahorita les cuento la historia, nos llenó de muchísima complejidad porque el cliente quería esto que se diera. Así que al tener espacios de laboratorios de anatomía, espacios médicos, etcétera, lo que dijimos fue, vamos a agarrar la torre y la vamos a dividir en tres partes o en tres secciones, como si fuera un queque, partirlo en tres partes. Y una tercera parte va a ser el campus en vertical. Así que como pueden ver la imagen aquí a la derecha, el campus en vertical comienza a generar espacios informales que se convierten en auditorios abiertos, más que como auditorios, como anfiteatros, espacios de reunión, etcétera, etcétera, que complementan una tercera parte de la torre. Las otras dos terceras partes del proyecto sí está dedicado a espacios formales, pero hay un equilibrio que realmente si ustedes le ponen atención la marca del edificio, lo hacen los espacios informales. Y bueno, se da finalmente por cerca del 2012 uno de nuestros primeros proyectos en Costa Rica para la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT, donde lo que hicimos fue trabajar lo que fue un plan maestro y programación, así como la remodelación del edificio existente, donde muchos de los aprendizajes fueron como, por ejemplo, un laboratorio de anatomía tiene diferentes aspectos que cambian completamente la manera en que los diseñamos. Por ejemplo, el mobiliario tenemos que un laboratorio de anatomía puede tener una sala de refrigeración para tener los cuerpos de las personas sin vida, así como también podríamos omitir tener esas salas de refrigeración y más bien tenerlos incorporados en el mismo mobiliario, teniendo el mueble con el proceso de refrigeración y el cuerpo ahí mismo. Así que aspectos muy interesantes en este proyecto se dieron, de plan maestro, etcétera, y para mí y para la oficina de Costa Rica, un gran sueño iniciaba que era comenzar a traer la experiencia que estábamos haciendo en otras partes del mundo finalmente a Costa Rica. Por ahí se desprende este espacio que queda en Plaza Tempo, ahí cerca del Hospital Cima en Escazú, o cerca de Avenida Escazú también, donde esto es el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica
un espacio que se diseñó para tener posgrados o cursos de especialización. Aquí realmente el espacio, lo que también genera algo interesante a destacar es el branding, el diseño de señalética, de gráficos ambientales, como el gráfico ambiental realmente genera algo distinto en el usuario. Yo tuve la oportunidad de estar muchos meses acá, incluso para ULACIT. Yo nunca he perdido el contacto, tengo una relación muy bonita con su rectora, Silvia Castro, y pues realmente para mí siempre fue interesante interactuar con los estudiantes de esta universidad cuando van a esta sede, porque ellos se sienten muy cómodos y realmente el espacio que diseñamos acá, pues el presupuesto era muy bajo, pero lo que hicimos con el presupuesto a nivel de branding se roba el show y genera que los estudiantes se sientan de una manera muy confortable dentro del espacio y se identifiquen con la institución y con el espacio de aprendizaje en sí. Luego, pues vamos cada vez poco a poco diseñando cada vez más espacios educativos en Costa Rica y cada día más el reto era, ok, ya estamos comenzando a hacer proyectos en Costa Rica, queremos empezar a hacer proyectos en Latinoamérica. Pero bueno, llega esto que es Universidad Latina, esta es la nueva sede en Heredia. No tenemos fotos profesionales todavía del edificio, estos fueron parte de los renders que trabajamos, pero para los que tengan la oportunidad de visitar este edificio o quienes ya lo han tenido, pues es un poco las primeras exploraciones ya físicas concretizadas en edificios que estamos elaborando en Costa Rica. Y bueno, como les decía, teníamos el sueño de empezar a hacer espacios educativos en Latinoamérica y se da este proyecto que para mí es como un bebé, porque es la escuela Don Bosco. Don Bosco, pero Don Bosco de Brasil, que en realidad es a diferencia de Costa Rica, bueno, Don Bosco es completamente privado, es de una familia en Maranhão, en el noreste de Brasil, San Luis Maranhão, y pues teníamos el reto de diseñar una escuela primaria y un colegio secundaria donde tuviéramos estos diferentes usuarios convergiendo de una manera distinta. Querían que fuera una escuela que marcara un antes y un después en la educación brasileña. Así que pues el edificio, como pueden ver, tiene una serie de rampas que comunican los diferentes niveles. Tenemos aulas que tienen balcones que permite que las aulas se abran hacia los balcones y aprender en contacto con la naturaleza, pero también cuando no tenemos balcones tenemos espacios que le llamamos incubadoras de aprendizaje, que son espacios entre el corredor y el aula, que pueden ser utilizados ya sea dentro del mismo corredor o dentro de la misma aula y son espacios in between, le quisimos llamar a estas incubadoras. Así que, pues, hemos implementado varios conceptos en esta escuela donde desde paredes móviles que fusionan dos aulas en sí para generar diferentes dinámicas, así como estas incubadoras de aprendizaje que son espacios que evolucionan según la necesidad del usuario, donde pueden ser tanto para colaboración como para espacio individual, hasta incluso para dormir. Así que pues por ahí nada más les dejo tal vez una pista de algo que está pasando en la educación pre-COVID. Y bueno, este edificio lo quise meter, todavía no tengo fotos profesionales, pero esta es la sede de CIID, del Instituto de Diseño Interactivo de Copenhague, donde pues estamos interviniendo, haciendo un reposicionamiento precisamente de una casa solera, donde la hemos convertido esta casa, un espacio habitacional, en un espacio de aprendizaje. Le hemos dado una nueva vida a esta casa que está ahí por los Yoses, que es un hito en la zona, en el vecindario, y hoy en día estamos a punto de estrenar esta obra que nos enorgullece muchísimo porque CID es una institución que realmente pues está generando cosas muy importantes para la sostenibilidad en Dinamarca y van a abrir su primer campus fuera de Dinamarca justamente en Costa Rica. Así que pues este proyecto pronto los voy a invitar a que se den una vuelta, obviamente con las precauciones del caso. Pero realmente es un espacio que tiene espacios de ideación, makerspace, tiene un Fab Lab, tiene talleres y es un espacio muy acogedor que pues sin duda alguna va a marcar un antes y un después en la educación costarricense. Hemos aprendido también de otros clientes como el Tecnológico de Monterrey. Hoy no tengo una filmina del proyecto del Tecnológico, puesto que aún estamos en proceso. Pero bueno, quería hacer una pausa acá porque hace un año, precisamente, hoy estamos, creo que hoy es 16 de junio, hace un año y 13 días yo estaba presentando en un escenario donde me hacía una pregunta, que era, ¿dónde aprenderemos mañana? Yo le hacía la pregunta y tenía diferentes hipótesis de dónde íbamos a aprender. Jamás me hubiera
pasado por la mente que donde íbamos a aprender mañana, un año después, iba a ser desde casa. Y bueno, estoy seguro que todos nos estamos haciendo la misma pregunta: ¿cuándo vamos a regresar a la normalidad? Si es que vamos a regresar a la vieja normalidad. Y pues precisamente yo hacía esta pregunta en una serie de eventos que hemos hecho hace un mes aproximadamente. Hicimos la pregunta si el aula del futuro es virtual e invitamos a diferentes universidades, tanto de Costa Rica como del resto de Latinoamérica. Tuvimos una participación importante de Colombia, de México, de Ecuador, un país que ha sido azotado durísimo por esta pandemia, y fue muy interesante las respuestas que hicimos. Perdón, las preguntas que hicimos y las respuestas que obtuvimos. Esto es lo que hemos comenzado a escuchar de nuestros clientes. Una de las preguntas principales es cómo podemos rediseñar las experiencias de aprendizaje para abordar la equidad, la inclusión y el acceso, y ahora más con toda esta situación de la pandemia. Así que, pues, hacíamos esta pregunta y una de las respuestas que más provocación generó fue la de la rectora de la Castro Carazo, Eleonora Badilla, cuando hice la pregunta: ¿cuál es la incógnita más grande que se hacen ustedes? Muchas universidades que estaban participando decían, bueno, ¿cuándo vamos a volver a la vieja normalidad? ¿Cuándo vamos a volver a lo que hacíamos antes? La rectora de la Castro Carazo hace una pregunta, más bien responde con una pregunta, dice: realmente mi pregunta es si vamos a querer regresar al pasado, cuando hemos encontrado que por fin estamos saliendo de nuestras zonas de confort para generar el cambio. Creo que esto da un momento de reflexión, porque realmente una de mis luchas en estos últimos 10 años pre-COVID ha sido cambiar la mentalidad, pues de no querer cambiar, de no querer hacer las cosas diferentes. Y pues ha habido siempre una resistencia al cambio, así como en la educación sucede en todo lo que vimos hoy en día, resistencia a evolucionar en muchas cosas que la humanidad necesita evolucionar, pero en la educación siempre pues no se ha eximido de esta irregularidad, diría yo, más bien una regularidad que es no querer cambiar. Y el COVID, pues, hacíamos la pregunta: ¿qué aspectos positivos ha traído? Y este es el evento que les relato. El aula del futuro es virtual, como pregunta. Entonces tuvimos a más de 270 encuestados, personas que hicieron una encuesta que mandamos antes del evento. Fueron dos eventos, uno con universidades y un segundo con escuelas y colegios, en este caso de Latinoamérica también, donde tuvimos una participación importante de Brasil, Colombia, Ecuador y México, y donde el 82% de los que nos llenó la encuesta fue del sector universitario. Por ahí me ayudó bastante estudiantes de la Universidad de Costa Rica, puesto que como tengo la dicha de poder ser docente ahí, pues me ayudaron a llenar la encuesta. A veces, hoy en día es muy difícil porque todo es una encuesta con esta situación que estamos viviendo, así que cada vez cuesta más que le llenen a uno las encuestas. Pero bueno, les quiero presentar un poco los resultados de estas encuestas. Habían diferentes preguntas, y los que estén interesados en la encuesta se las puedo facilitar a través de Cristian o Alejandro, para que, si la quieren llenar, por favor nos ayuden también para empezar a entender también lo que ustedes piensan. No importa si son profesores o alumnos, porque la encuesta está diseñada de una manera donde pueden interactuar ambos. Una de las preguntas que hacíamos era: ¿qué espacio utiliza para aprender en este momento desde casa? Así que un 50% nos dijo que era en una habitación cerrada, lejos de los demás. Pero también les queríamos preguntar qué tan exitosos se sentían ellos como estudiantes. Esta pregunta fue más en la versión encuesta de estudiantes. ¿Qué tan exitosos se sentían en la vieja normalidad con sus performance, con su rendimiento dentro del aula, donde apenas un 48.92% de los encuestados nos dijo que se sentían exitosos en la vieja normalidad de educación? Así que bueno, no les quiero relatar todo lo que fue la encuesta. Claramente, pues los que quieran se las comparto. Pero uno de los principales hallazgos fue cuando hacíamos las preguntas: ¿qué aspectos facilitan el aprendizaje desde casa? Nos decían que se puede estudiar y ayudar en la casa, es decir, pueden estar ahí en la clase, pero de un momento a otro, si necesita algo la mamá o el papá, puesto que un porcentaje importante de los encuestados viven con sus padres en Latinoamérica, pues están ahí interactuando con sus familias y se hace interesante. Que no llego tarde, que puedo hacerlo desde la casa, que puedo adaptar el espacio que tengo disponible
que de repente si tengo buenas herramientas tecnológicas se me facilita, a no ser de que no lo tengan. Si se tiene una buena conexión Wi-Fi, ayuda, favorece muchísimo. Hay más tiempo para uno como estudiante o como, bueno, los profesores yo creo que son los que hemos tenido mayores retos en cuanto al tiempo, porque más bien nos demanda más tiempo planificar las clases. Nos está obligando a todos a evolucionar y obviamente un espacio silencioso con abundancia de luz natural y que pueda tener estas opciones distintas de variación del espacio, pues definitivamente van a facilitar el aprendizaje desde casa. También les preguntamos qué está afectando su aprendizaje y fue interesante ver que hay cursos que tienen que ser prácticos, entonces se están quedando atrás desde la virtualidad, que también hay momentos en que puede haber mucho ruido en sus casas. O uno de los aspectos más importantes fue el tener que estar más de 12 horas frente a la computadora, que se vuelve agotador. Precisamente la Universidad de Costa Rica, que bueno, le agradezco por la invitación, una de las estrategias que se hizo hace 2 semanas fue precisamente dar una semana, como pasa en universidades en Europa, de dar una semana libre para que los estudiantes descansen. Así que pues ahí vamos evolucionando poco a poco. Pero bueno, les voy a hablar un poquito de lo que son ideas o estrategias que dentro de Gensler estamos empezando a diseñar para lo que es todos los aspectos que tienen que ver con comenzar a diseñar en la era de la pandemia, donde definitivamente se tienen que dar acciones inmediatas, como lo que les voy a presentar a continuación. No son todavía, es como una vacuna, una vacuna no testeada, es decir, no sabemos si va a funcionar porque son ideas apenas y tenemos que testearlas en espacios físicos. Y pues como estos tan recientes, son nuestros clientes los que nos están buscando para empezar a idear estos diseños para empezar a cambiar con acciones inmediatas. Claramente pues tenemos que liderar el cambio, perdón, y reimaginar el campus para poder volver a ellos. Dentro de las acciones inmediatas que estamos conceptualizando está establecer estrategias de aprendizaje. Definitivamente va a haber momentos donde tengamos la virtualidad mezclado con la presencia física dentro de las aulas para comenzar a tener diferentes variaciones de cantidad de estudiantes en el espacio. Definitivamente vamos a tener que disminuir la cantidad si queremos acoplarlo a un espacio existente. También tenemos que pensar en los espacios fuera de la arquitectura o fuera del edificio, porque la arquitectura conlleva también diseñar espacios al aire libre. Entonces, definitivamente se abre una nueva posibilidad para diseñar espacios de enseñanza-aprendizaje al aire libre, pero qué condiciones van a tener, eso es parte de lo que estamos trabajando. La distancia física, definitivamente, lo que nos dice los ministerios de salud, de preservar por lo menos 1.8 metros de distancia, genera burbujas nuevas que hacen que la métrica que pide el DIE, que es el Departamento de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública, pide como mínimo 1.9 metros cuadrados por estudiante. Definitivamente esta burbuja comienza a ampliarse hoy en día con lo que es la pandemia a incluso el doble de espacio como mínimo. Es decir, estamos hablando que se puede estar hablando de burbujas de 4 metros cuadrados de espacio por estudiante aproximadamente. Pandemia en curso, van a haber nuevas tipologías de espacio, definitivamente que vamos a empezar a diseñar a partir de hoy en adelante, donde lo que es el acceso y transporte vertical, así como el horizontal, de cuando nos manifestamos en un edificio, van a tener que variar. Van a haber diferentes normas y directrices espaciales, así como la construcción y la infraestructura va a empezar a evolucionar con diferentes situaciones que no vayan a poner en riesgo la salud de las personas que estén habilitando los espacios. Y bueno, un futuro resiliente y equitativo donde la experiencia del campus vaya a ser también más inclusiva, no dejar de lado todo lo que estábamos haciendo pre-COVID, simplemente ahora es una variable más y una variable súper importante donde la experiencia sea lo mayor posible sin contacto, ojalá. Y bueno, diferentes aplicaciones para edificios inteligentes, así como normas que ya todos conocemos que son de requerimiento de salud y bienestar. Así que bueno, les voy a presentar un poquito de las ideas que estamos construyendo en la firma, desde aulas con asientos flexibles, cómo se comienza a dar variaciones, así como en otros espacios de enseñanza, aprendizaje formal e informal. En esta imagen se puede ver cómo un aula se fusiona en dos para tener una dinámica donde las burbujas son estas que ustedes ven. De la distancia de 1 metro es la primera franja roja y luego la posterior viene a ser la naranja, donde ya comienza a poderse dar este traslape, a pesar de que funciona mejor sin que se dé. Pero esto es una parte de una primera distribución de cómo se podría dar
este distanciamiento físico y sin poner en riesgo la salud de las personas y también favoreciendo los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Entonces, por supuesto que harían protocolos de detección y monitoreo antes de entrar al aula, así como normas y directrices espaciales, pero esto es una posibilidad de cómo adaptar un espacio actual a uno con la nueva era de la pandemia. Esto es muy básico de cómo los auditorios van a tener que comenzar a rediseñarse. Algo que es una tendencia es dejar de diseñar espacios con una gradería fija. Así que esto, como les digo, pre-COVID y ahora COVID se tienen que fusionar, donde los auditorios ya deberían diseñarse de una manera más flexible y no solo con gradería, pero también ya con un distanciamiento más importante hoy en día. Los laboratorios, definitivamente se ve como las burbujas comienzan a favorecer de cierta manera lo que es el confort individual de la persona dentro de su mobiliario, ya no lo tiene que compartir como antes, pero definitivamente va a ser menor la capacidad, por lo que la virtualidad y la presencia física se van a tener que fusionar o generar una simbiosis importante. Al igual que las bibliotecas. Las bibliotecas, tenemos una investigación importante en la firma que afirma que este, realmente un 70% de las personas que asisten a una biblioteca lo que buscan son espacios para el aprendizaje individual y lo que mayormente estamos diseñando espacios por petición de los clientes son espacios colaborativos en las bibliotecas. Así que esta tendencia que se viene dando desde hace unos 5 años para hoy, comienza a hacerse realidad con esto que es la pandemia, comenzar a diseñar espacios que favorezcan más espacios individuales también. Así que las cafeterías, al igual que los otros espacios, se van a comenzar a variar. Para los que ya han ido visitando restaurantes en estos días, pues estoy seguro que ya van viendo un poco lo que está sucediendo. Así que pues esto es un poco de las estrategias. La vida residencial, tengo un cliente que me pregunta qué va a pasar para los estudiantes que viven en el campus, como es el caso de un cliente mío que se llama Colegios del Mundo Unido en Santana. United World College tiene esta pregunta que me la hace constantemente. Ellos tienen módulos donde pueden dormir más de un estudiante por habitación y es parte de la dinámica, puesto que en secundaria es importante para la persona joven tener esa compañía cuando viven lejos de sus padres. Pues es definitivamente un reto que se viene con la pandemia, donde una ojalá que el estudiante tenga su habitación propia, puesto que qué pasaría si el estudiante cae o da positivo en el test, en el examen del COVID. Así que, pues, obviamente nuestra recomendación va a ser que si se puede, se mantenga como una, un espacio para un solo estudiante. Y para ir concluyendo, pues las zonas exteriores vuelven a tomar protagonismo en lo que son espacios de enseñanza-aprendizaje, puesto que pues tenemos más apertura y podemos lograr diferentes ambientes donde lo importante aquí va a ser cómo acondicionar el espacio al aire libre para poder conectar nuestras laptops, para poder tener sombra en los días soleados, así como en los días lluviosos, pero los espacios definitivamente al aire libre, como descubríamos en uno de nuestros conversatorios con escuelas, por ahí la escuela Beleli con Carla nos decía que para ella el espacio verde iba a ser primordial a partir de ahora en adelante y donde los niños, incluso cuando son bien niños, aprenden muchísimo de la naturaleza. Así que pues no los quiero entretener muchísimo. Estos son más de las estrategias que estamos viendo de experiencias sin contacto cuando llegamos incluso a un edificio y cómo nos podemos empezar a distribuir para tener normas de seguridad. Así que en conclusión, pues ahorita estamos con acciones inmediatas, definitivamente, en una pandemia que está en curso y empezando a diseñar para un futuro resiliente y equitativo, no solo por la pandemia, sino porque finalmente hemos salido de la zona de confort y ya tenemos que generar el cambio que necesitamos para regresar al campus. Muchas gracias. Muchísimas gracias al arquitecto Omar Quesada que nos acaba de dar esta exposición sobre regreso al campus. Y a continuación vamos a tener las palabras de la doctora Jacqueline García Fallas, que también nos acompaña esta tarde. Creo que está en mute. Ok, sí. Si puede desbloquear el micrófono, doctora.
Bueno, lo que podemos hacer es darle un momento a la doctora Jacqueline y a continuación vamos a leer unas preguntas de las personas que nos han acompañado durante esta tarde, ya sea por la plataforma Zoom y por la plataforma de redes sociales de Facebook. Bueno, ahí está la doctora Jacqueline. Le doy la palabra. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Esta ha sido una excelente exposición de nuestro querido invitado, el arquitecto Omar Quesada. En educación, por lo general, a veces hemos oído hablar de diseño universal de aprendizaje inmersivo, pero es muy diferente tener la experiencia de leer sobre este tema o de escuchar a poder compartir con nosotros estas experiencias. De nuestra parte, muchísimas gracias por haberse tomado su tiempo de compartir y aprovecho a agradecer al equipo del INI, especialmente a Alejandro y a Cristian, por facilitar el desarrollo de este ciclo de conferencias. Muchas gracias, don Omar. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Ella es la doctora Jacqueline García Fallas, que está con nosotros también esta tarde. Y a continuación vamos a abrir el espacio de preguntas y ya tenemos varias. Ya saben que pueden realizar estas preguntas mediante las plataformas de Zoom, las personas que están por ahí, o por el Facebook de el INIE. La primera pregunta menciona, ¿son trasladables los proyectos que vimos al inicio al contexto de la educación pública en Costa Rica? Y voy a leer otra para que tenga esa. Con el COVID nos enfrentamos nuevas desigualdades. La educación pública está en riesgo de ver la brecha aumentar. Claro. Sí, respondo, ¿verdad, Cristian? Sí, adelante, adelante. Ok, definitivamente que lo que les presenté hoy, en su mayoría todos son, en Costa Rica son proyectos de instituciones privadas, pero hemos venido haciendo un esfuerzo importante en la firma y específicamente en la oficina de Costa Rica hemos comenzado a hacer dupla con escuelas, por ejemplo, Escuela Ulloa en el Barrial de Heredia. En este momento nos encontramos diseñándoles un aula que trae consigo nuevos conceptos de enseñanza-aprendizaje, donde el aula no solo va a ser un espacio o módulo para tener clases para un grupo de estudiantes, sino que está situada en una posición estratégica para que se convierta también en el stage para cuando hay, o en el escenario, para cuando hay actos cívicos, etcétera. Entonces, estamos trayendo a la mesa un nuevo concepto de aula que tiene una incubadora de aprendizaje también y donde la idea es que el espacio formal se transforme en espacio informal, incluso en los actos cívicos que se vuelva un espacio cívico, por decirlo de alguna manera. Así que pues sí, nos hemos dado cuenta de que definitivamente cuesta mucho más diseñar espacios para instituciones públicas, pero que es de nuestra preocupación primordial hoy en día en la firma. Por eso es que estamos haciendo estos proyectos que son pro bono para las escuelas. Pues obviamente tenemos unos fondos que destinamos por año, donde buscamos cuáles son esas escuelas que necesitan mayormente nuestro apoyo. Así que, bueno, ubicamos a la Escuela Ulloa, y en este momento ya nos encontramos en el proceso de planos constructivos de este módulo que va a estar en la escuela. Así que espero en un futuro, si ustedes de verdad les gustó la charla, que me inviten de nuevo y poderles enseñar el resultado final de este proyecto que les estoy mencionando. Eh, sí, y bueno, definitivamente que la educación pública se está viendo afectada muchísimo y pues yo creo que aquí hace un año yo decía que para generar un cambio ocupábamos tres actores ponernos de acuerdo, que éramos los profesores, los arquitectos, pero también los políticos. Así que yo creo que para estos nuevos retos que estamos viendo en esta nueva era, pues realmente vamos a tener que volver a la mesa estos tres actores principales, ya sea de manera virtual o física, como sea, pero sí vamos a tener que ver cómo, por ejemplo, vamos a poder dotar de tecnología a todos nuestros estudiantes en cualquier parte del país, porque la tecnología ahora está recayendo muchísimo para poder llevar a cabo la virtualidad. Así que
Yo casi que diría, pues por ahí hay científicos, pedagogos que han dicho una escuela, perdón, una portátil por estudiante, una computadora por estudiante es necesario. Yo creo que pues definitivamente no solo la portátil, sino que venga con internet incorporado, como son las tabletas que ya lo traen, va a ser importante porque va a haber una fusión entre el espacio educativo, el campus, definitivamente va a cambiar. Ya el campus educativo, el aula, no solo va a ser para diseñar procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que también van a tener que tener esa capacidad de reposicionarse para que si en el día es una escuela, en la noche tal vez sea parte de la comunidad. Muchas gracias por contestar esas preguntas. Ahora vamos a leer una que tenemos en Facebook de parte de Mago Mago. Dice, ¿qué tiene que cambiar para que la enseñanza y el aprendizaje en educación superior se desarrolle en espacios como los que nos muestra? Consulto, pues, en la UCR se han remodelado y construido edificios completos y se sigue con la misma distribución de espacios, aulas, escritorios al frente, pupitres en fila, etcétera. Bueno, a Mago le respondería, lo invitaría a que vaya a la Escuela de Arquitectura si en algún momento pronto volvemos a ver a tener los estudiantes y los profes. Ahí yo tengo unos alumnos muy revolucionarios. Se ocupa un poquito, pues yo diría que los estudiantes nos exijan más a los profesores es súper necesario. Yo cuando hablaba del cambio generacional que experimenté de cuando me fui 3 años del país y regresé, muchas de las sorpresas fue que ya los alumnos exigen muchísimo, le exigen al profesor y entienden incluso cuando una escuela o una facultad, esto a nivel de educación superior, no está dando la talla. Ellos mismos lo exponen. Y yo diría que tiene que haber un proceso donde el estudiante le exija al profesor, donde cuestione al profesor siempre. Es decir, yo creo que los profes a veces tendemos a estar en las zonas de confort y eso es lo que ha favorecido la poca evolución de los espacios educativos. Yo le diría a Mago, siéntese dándole la espalda a la pizarra y diga que la pizarra usted quiere que esté del otro lado y que sea su pizarra, o que incluso reten y que lleven el aprendizaje fuera del aula. La Universidad de Costa Rica con la Finca 2, que es la ciudad de investigación, así como Finca 1, la FACIO, así como Finca 3, etcétera. Pucha, tenemos unos espacios al aire libre riquísimos que también aquí creo que hay que hacerle un llamado a la OEPI para empezar a entender que esos espacios al aire libre tienen que condicionarse para poder tener clases, para poder dar una clase. Entonces, ¿cómo? No sé, puede decir algo loco, pero como de una rama de un árbol sale una pizarra, por ejemplo, o una proyección. Los proyectores ahora son portátiles y baratísimos. No sé, yo creo que es una cuestión de casi que yo invitaría no a la revolución ni nada así, pero yo diría que los alumnos son en el momento que levantan ellos o exigen más la barra, los profesores automáticamente lo van a tener que hacer. Muchas gracias. Por vía Zoom tenemos un comentario de Stephanie que está con nosotros en esta plataforma. Stephanie, si gusta puede desmutear el micrófono y hablar. Aquí estoy. Yo no sé, Perfecto. está lloviendo. Hola. Hola. Bueno, me pareció genial. Este tema me encanta. Yo soy profe en la U y cuando yo voy a supervisar en la práctica, siempre les digo a los chiquillos, ¿por qué no encendiste la luz? ¿Por qué no abriste la puerta? ¿Por qué no abriste la ventana? ¿Por qué no acomodaste los pupitres así? Y es empezar a trabajar con lo que tenemos. Espacios que motiven, espacios que promuevan el proceso de enseñanza-aprendizaje. A mí me entristece montones cuando yo voy a un colegio y yo digo, esto fue lo máximo que se les ocurrió con los recursos que hay. Esto es, o sea, hay escuelas y colegios que realmente son muy tristes porque son calientes o son bulliciosos, que el sonido más bien se encierra y entonces los maestros tienen que gritar. Y entonces este tema me parece tan relevante. En el último estado de la educación se retomó, pero es un tema tan relevante que yo creo que no se puede dejar pasar. Y nosotros como educadores deberíamos ser los primeros peleando por esto, pero a veces lo damos por sentado. En la U misma
en la misma facultad de educación, a veces yo paso por las aulas y las luces están apagadas. ¿Cómo aprenden con las luces apagadas? ¿Cómo aprenden en aulas calientes? ¿Cómo aprenden en aulas poco ventiladas? Y bueno, ese era mi primer comentario. Mi segundo comentario es, ¿cómo va a ser la educación del futuro? Yo no creo, bueno, eso ya es muy mío, yo no creo que vaya a ser virtual, porque me encantó esta escuela Don Bosco de Brasil. Yo creo en la interacción. Somos seres de interacción humana, de contacto humano. Necesitamos vernos, necesitamos hablar, pero así necesitamos ver los árboles, necesitamos ver los colores, necesitamos jugar. Los niños necesitan estar. Mentira que la computadora reemplaza lo que un docente puede hacer en el aula o fuera del aula o lo que vivimos en las escuelas. Bueno, estoy muy encantada porque este tema me gusta mucho. Creo que es muy importante, pero creo que no se habla lo suficiente. Muchas gracias. Claro. A usted por el comentario. Perfecto, muchísimas gracias a Stephanie por esos comentarios que en realidad ponen a uno a pensar, ¿verdad? En el diseño de los espacios educativos. Y por acá tenemos también a María, que nos escribe unos comentarios mediante esta plataforma de Zoom. Dice, muy importantes los aportes y las reflexiones sobre los espacios educativos son realmente un sueño y que me encantaría que pudiera ser una realidad para las grandes mayorías de la población. Sin embargo, parece muy difícil, pero no podemos dejar de soñar. Y por acá dice Meli, VH dice, muy interesante la charla, creo que esto conlleva cambios de paradigma desde los diseños y las metodologías de los procesos de enseñanza. Me gustaría saber en otros países donde ha trabajado, cómo toman en cuenta el diseño para los espacios, para el acceso con personas con discapacidad en los centros educativos. Claro. Sí, bueno, la verdad que en países de Europa, por ejemplo, es regulación, es obligado diseñar espacios que sean capaces de ser accesados por cualquier persona con cualquier tipo de diversidad física. Ahorita no me llega la palabra de cómo es la manera más correcta de decirlo, pero tenemos que diseñar definitivamente de manera inclusiva. En Costa Rica tenemos la ley 7600 que precisamente nos obliga a diferentes estrategias para el uso de rampas, incluso baños para discapacitados en diferentes niveles. Por ejemplo, en espacios educativos, que cada baño batería tenga que estar en un nivel, es importante. Si no hay rampas para los niveles superiores que sea accesible por ascensor, etcétera, etcétera. Hay países en Latinoamérica que tienen cosas que van un poquito más adelante que Costa Rica, pero Costa Rica tiene cosas que van más adelante que estos otros países. Es impresionante. Yo creo que Costa Rica ha hecho esfuerzos interesantes a nivel de incluso, qué sé yo, en las aceras de las ciudades en las que vivimos. Por ejemplo, ciertas ciudades, no puedo decir que todas en Costa Rica tienen un esfuerzo mayor de lo que vivíamos en los 90s, que las aceras estaban todas disparejas, etcétera, al menos los centros de las ciudades. Pero bueno, también uno va a Santana y se encuentra otras realidades. Pero sí, por ejemplo, en México, ahorita para el Tecnológico de Monterrey, que tengo aquí unos sketches de un plan maestro que les estoy elaborando para lo que es el campus de posgrados. Una de las principales preocupaciones es adaptar este campus que tiene 2 edificios de un arquitecto famoso que ya murió, que se llamó Ricardo Legorreta. Pues sí, son edificios súper interesantes, súper chivas, por ponerlo en términos coloquiales ticos, pero tenía el problema de la accesibilidad, porque solo tenía un acceso que era por medio de una escalinata y el resto era por medio del carro, porque está en Monterrey y Monterrey es como muy carrocentrista. Así que pues una de las primeras estrategias que hemos diseñado es una rampa que es un espacio público, un espacio urbano que tiene espacios de enseñanza-aprendizaje. Ahí en otra oportunidad se los puedo mostrar en cómo consiste este diseño que tiene espacios de enseñanza-aprendizaje al aire libre y a su vez la accesibilidad. Esto lo estamos incorporando, como les digo, en el campus de Monterrey, de posgrados, y también lo estoy empezando a implementar un concepto ya evolucionado para una biblioteca en México también.
Muchas gracias. Y bueno, tenemos otra consulta que dice, si se encuentra una vacuna para el COVID, ¿por qué es importante seguir diseñando los espacios de esta forma? De esta forma, de esta nueva forma, De o de esa, cambio. sí, sí, de esa nueva forma, me imagino que Ok, usted está bueno, promoviendo. si aparece la vacuna para el COVID, voy a repetir esa frase que dijo Eleonora Badilla, la rectora de la Castro Carazo, que es, si realmente vamos a querer volver al pasado. Y yo esperaría que no. Yo esperaría que no, que esto más bien, esto yo creo que nos está sacudiendo en muchas cosas, nos está cuestionando realmente lo que mayormente privilegiamos en la vida y nos ha hecho regresar a muchos a estar con nuestras familias, a otros pues realmente entender quiénes son sus núcleos de personas más cercanas y quiénes son las personas en las que nos podemos apoyar. El día que tengamos que volver al campus o el regreso, yo creo que va a ser diferente. Creo que va a ser una fusión entre la virtualidad y la presencia física, puesto que creo que no podemos caer en la monotonía en la que veníamos ya viviendo. Así que, pues, yo diría que si aparece la vacuna, pues ya definitivamente nos llenamos de un nuevo virus que es el querer cambiar y que hemos tenido ya que cambiar con lo que es la educación. Los profesores que venían repitiendo el curso semestre con semestre o cuatrimestre con cuatrimestre o trimestre en las escuelas, lo que sea, nos hemos visto obligados a evolucionar. Así que pues yo creo que por más vacuna que aparezca, que ojalá aparezca, y si no, pues de ahí también hacer un llamado que ya tenemos que los diseñadores a aprender a diseñar vestimenta para que podamos volver a interactuar, aunque sea con un traje de un astronauta, tenemos que hacerlo, pero creo que pues vamos a tener que ya aprender a vivir con esto de momento y cuando aparezca, que aparezca, pero que ya la evolución se haya dado. Bueno, y a mí me surge la consulta también, si somos seres de interacción, como lo comentaba Stephanie en la intervención de ella, podríamos llegar a tener una interacción mediante las nuevas tecnologías. Sí, yo, bueno, escribí un artículo para La República hace 3 semanas, que es precisamente donde hablo de estas encuestas y estas mesas redondas que hice con universidades de Latinoamérica y con escuelas y colegios. Y una de las primeras ideas que propongo en ese artículo es si, si realmente el rol del arquitecto no está cambiando. A mí me parece que el rol del arquitecto ahora va a ser no solo diseñar el espacio físico, espacial, sino también el espacio digital inmersivo. Vamos a tener que diseñar el espacio virtual, no solo el físico. Así que, pues, una vez más, por eso digo que vamos a tener que tener ese balance o esa fusión dentro de la virtualidad y la presencia física. A futuro, pues claramente vamos a ver un cambio en la manera en que diseñamos espacios educativos. Yo creo que hoy en día una tendencia que ya se venía dando es el de uso mixto en los edificios que hacemos. Así que yo creo que los espacios educativos van a tender también a ser más de uso mixto. Y ahora le doy de nuevo la palabra al arquitecto Omar Quesada para que concluya con una reflexión final acerca de la temática. Híjole, pensé que ya he hecho la reflexión, ¿no? Yo creo que definitivamente, ojalá que no volvamos, que si viene la vacuna, como dijo por ahí uno de nuestros participantes, de pues que ya no volvamos atrás, ya no hay, no podemos volver al pasado, ya estamos viviendo el presente y tenemos que soñar con un futuro donde todo aquello que no se estaba dando, con aquellas cárceles que no eran cárceles, sino que eran escuelas o universidades, ya comiencen a desaparecer o a reconfigurarse, a reposicionarse. Creo que el COVID definitivamente nos ha dado una patada eh, por atrás para que nos despertemos y hagamos reflexión de muchos temas de sostenibilidad, climáticos, etcétera. Y pues definitivamente una invitación a que todos, tanto educadores como arquitectos, como profesores y políticos, perdón, trabajemos juntos para realmente empezar a ver la manera en que Costa Rica y bueno, y Latinoamérica comencemos a dar un ejemplo al mundo de cómo tenemos que diseñar espacios para este nuevo mundo, para las nuevas generaciones que vienen a evolucionar el conocimiento.
Muchas gracias. Él es el arquitecto Omar Quesada, líder de espacios educativos para Latinoamérica para Gensler. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y compartir esta información tan importante en el quehacer de la educación. Y también agradecer el apoyo de todas esas personas que estuvieron comentando, realizando sus preguntas y también a las personas participantes del Zoom y del Facebook. Recordarles que esta transmisión va a quedar en la plataforma del INIE para que puedan acceder a ella cuando gustan, y también si quieren acceder a esta encuesta que nos comentó Omar, nosotros podemos hacerle llegar esta encuesta si escribe a nuestro correo electrónico que está en los comentarios del Facebook. Entonces, muchísimas gracias, Omar, por participar esta tarde. A ustedes las gracias. Hasta luego, que estén muy bien.